Muy buenas noches con todos. Mi nombre es Karina Vallejos Kohatsu, soy directora de Cultura de la Asociación Okinawense del Perú y quiero darles la más cordial bienvenida a la conferencia del día de hoy denominada el Soft Power de Okinawa. A continuación voy a presentar a nuestros expositores. En primer lugar tenemos a Ángel Francisco Shirota Higa, Ángel más conocido como Paco, ya muchos de ustedes seguramente lo conocen. Paco ha sido ex becario de Nakausuku Sonjinkai. Actualmente es presidente de Nakausuku. Preside también el Consejo de Administración de la Cooperativa de Ahorro y Crédito OPECO. Y ha sido becario del programa Okinawa Soft Power de JICA del año 2018. Tenemos también a nuestra invitada Magali Tsukayama Oya. Magali es participante activa de Chatham Chojinkai. Ha participado también en la beca de Soft Power de JICA y actualmente se desempeña realizando cursos de manualidades y de historia japonesa en el programa PAMA de AELU, en Jinnai, en el programa Jinnai de adultos mayores, y también en el departamento de unidad de cursos de la Asociación Peruano-Japonesa, enseñando a los niños. Bienvenidos Ángel y Magali. Muchas gracias, Karina. Karina. Un gusto tenerlos el día de hoy aquí conmigo y contar un poco con sus conocimientos para poder explicarle a la gente que nos está viendo sobre el soft power. A continuación le voy a dar el pase a Paco para que nos pueda ilustrar un poco sobre el tema y de qué trata. Adelante, Paco. Muchas gracias, Karina. Mali, gracias también. Bueno, el día de hoy estamos aquí para conversar sobre el tema que nos apasiona, Okinawa, y el soft power. Para entender soft power, tenemos que remitirnos a nuestras raíces okinawenses. Y esas se dan con la inmigración okinawense al mundo y al Perú. El 8 de enero de 1900 se inicia la inmigración okinawense al mundo. El principal punto fue Hawái. Fue el primer destino. El padre de esa inmigración fue el señor Kyuzo Toyama, él es de Quito. La inmigración okinawense al Perú es mucho más tardía, se inicia en 1903 con el arribo del Itsukushima Maru, llegando a las costas peruanas. Es una inmigración más reciente que la, digamos, propiamente japonesa. Bueno, es una diferencia de unos años. Ahora, nuestros inmigrantes, aparte de sus sueños de progreso y sus valijas, llevaban un componente muy importante, llevaban su cultura. Su cultura se remonta a los inicios de la prefectura de Okinawa y también, obviamente, su antecedente, el reino de Ryukyu. Como ustedes conocen, el reino de Ryukyu en realidad tuvo una vigencia de 4 siglos. En 1609, Satsuma, el clan Satsuma, anexa a Okinawa, pero no es un proceso que se desarrolle de una manera integral. En realidad era una anexión, digamos, de temas impositivos tributarios, de cierto control político, pero muy leve. El reino de Ryukyu gozó de una autonomía hasta casi 1906, donde se anexa ya, digamos, de una manera formal el reino, componiendo la prefectura
de Okinawa, la actual prefectura de Okinawa. Es este trance de 1905 al, digamos, a la creación del reino de Okinawa, cubren aproximadamente 27 años. O sea, cuando nuestros ancestros Uchinanchu arriban a Perú, solo tenían 27 años de ser anexados ya de manera total por el Imperio japonés. Entonces, ellos llevaban, digamos, 27 años siendo japoneses, pero llevaban toda la vida, unos 400 años, de cultura okinawense. Entonces, la cultura okinawense es fruto de la fusión de culturas de China, Japón, Corea y todo el sudeste asiático. ¿Por qué? Porque Okinawa está en un punto estratégico en el Pacífico. Es la puerta de entrada a Japón de esos lugares. En ese sentido, mucho de la cultura y hasta el propio idioma el japonés ingresa desde Okinawa, o el reino de Ryukyu, como queramos llamarlo. Esto es muy importante para entender el soft power, ¿no? El componente cultural del soft power okinawense. Dentro de estas manifestaciones comunes y propias que llevaban nuestros inmigrantes, ellos tenían una cultura auténtica y propia, que ya la hemos detallado. Recordemos también que el clima de Okinawa es muy distinto, es un clima tropical, muy distinto al de las Islas Mayores. La separación de Okinawa con las Islas Mayores son de aproximadamente 500 kilómetros. Entonces, como les digo, eso conlleva a desarrollar una cultura distinta y propia. Tienen un idioma propio, el Uchinabuchi, que, bueno, se dice que es también un antecedente previo al japonés actual. Bueno, eso está en pleno estudio. Se supone que hay dos vertientes y, bueno, no voy a entrar a detallar eso, pero sí es muy claro que tenía un idioma propio. Como por ejemplo, entraron manifestaciones como el Sanshin, que el Sanshin en realidad proviene de la China, del instrumento llamado Sanshan, eso aproximadamente en el año 1390, y a su vez desemboca en lo que es el shamisen japonés. Entonces el Sanshin es el antecedente del shamisen. Bueno, entre otras características también, creo que los falleció, que los ayudó digamos, a integrarse mejor a la cultura peruana, tenían una cultura netamente agrícola. Okinawa, aparte del tema comercial, sus pobladores se abocaban a temas agrícolas, ¿no? Uno de los grandes problemas fue que en esa época, cuando Okinawa se funda como prefectura, en la era Meiji, hubo un problema de sobrepoblación, había una sobrepoblación y, para colmo, hay un cambio de paradigma, del paradigma agrícola al paradigma industrial. Entonces hay un excedente de mano de obra, y ese excedente de mano de obra es el que inmigra, ¿no? Como les dije, como ya es conocido, ¿no? Otra característica de Okinawa es también, por ejemplo, el karate, que es un arte marcial que, bueno, ahora está muy de moda, que llega desde la China. Como punto de confluencia también de la cultura, como decimos, china,
que es más sobre todo del reino de Ryukyu, y también el ascendiente cultural japonés que se da en la época de Satsuma y luego de la anexión, ¿no? También podemos mencionar que Okinawa poseía una religión propia, como decíamos, ¿no? Esto se muestra un poco en la danza que ahora justamente muchos jóvenes practican, el Eisa. El Eisa en realidad es una danza de celebración en la época de Obon, relacionada con los difuntos. Se dice que es parte también de la obra muy importante Omoro Soushi, que es sus cánticos narran la historia de Okinawa. Esta obra se proclamaba y en alguna de sus partes era danzadas. Por eso que esta experiencia es muy, muy particular de Okinawa. Otro componente de su soft power podríamos decir que es el awamori, por ejemplo. El awamori es un destilado que viene de Indonesia. Dicen que viene de Indonesia y o el sudeste asiático en general, y se da en Okinawa, ¿no? En el reino de Ryukyu se consumía el awamori. Bueno, y como le decíamos, la influencia china en todos los aspectos, muy marcado en la cocina, ¿no? Porque muchos elementos como el rafutei, la utilización de ingredientes viene sobre todo de la zona de Fujian en China, ¿no? En ese aspecto, la cocina okinawense tiene más apego a la cocina china. Bueno, entonces, por todos estos temas de identidad, diversidad, espiritualidad, comunicación, se dan dentro de la cultura okinawense que la hace única, y uno de los componentes principales del soft power en general, ¿no? La cultura es un ingrediente, un componente muy importante. Entonces, muy sucintamente quise poner en vitrina este tema histórico del soft power. Muchas gracias, Karina. Por favor. Muchas gracias, Paco. Hemos aprendido un poquito sobre el tema de soft power y también nos has comentado mucho también sobre historia y cultura que bueno, conforman, ¿no? Y es parte de este soft power okinawense que estamos tratando de fomentar y de aplicar también, ¿no? Bueno, vamos a darle pase ahora a Magali para que nos comente también un poco más sobre este tema. Adelante, Magali. Gracias, Karina. Bueno, hi con todos. Muy agradecida por la invitación. De verdad, este tema es un poco, me apasiona bastante. Primero, ubicarnos. ¿Qué es el soft power? Estamos muy acostumbrados al hard power. El hard power es el poder de la coerción, es el poder militar, es el poder de obligar, es el poder de castigar. Frente a este poder, este tipo de poder militar, si así lo quieren llamar, surge el soft power. Este es un término acuñado por Joseph Nye, no sé si está bien pronunciado, es N-Y-E. Pero este señor publicó un libro hace mucho tiempo atrás en el que también indicó que había otro tipo de poder, que era el poder blando, el soft, que era muy diferente, era un antónimo a este hard power. Entonces, ¿qué decía sobre este soft power? Este soft power tiene su base general en la cultura.
en la cultura, en las relaciones políticas, en las relaciones diplomáticas. Ese es el soft power básicamente. Bueno, de ahí han habido evolucionando, creo que esto fue en los 90 me parece, y a raíz de eso se han creado índices para ver el nivel de soft power que tiene un país a nivel global. En el 2015 se publicó un ranking, pues, ¿no? De países. En realidad no están todos los países del mundo, básicamente están los asiáticos, los europeos, de América, solo está, bueno, Estados Unidos, Canadá, México, de Sudamérica, Brasil y Argentina, que dicho sea de paso, Argentina no está entre los 30 primeros. Entonces, ¿qué dice este ranking? Este ranking toma el concepto de Joseph Naye y dice, caramba, hay que ver cómo utilizan el soft power los países. Entonces, comienzan a construir data. Primero, data objetiva. En estos datos objetivos que salen de estadísticas que tiene el Banco Mundial, la UNESCO, todas estas entidades a nivel global, sacan 6 ítems. Y estos son gobernanza, cultura, sobre todo siempre está la cultura, porque es el eje del soft power, las relaciones, el compromiso global de los países, el nivel de, no tanto el nivel de educación, sino más que nada se ve la percepción de tu país frente a los demás, cómo utilizas tu tecnología y el mundo empresarial. Pero sobre esto no es solamente data estática, sino que aquí han trabajado, porque dice, por ejemplo, en empresa, no, yo no quiero saber tu nivel de PBI, porque eso es, bueno, eso es conocido, buscas en internet o la data está ahí, ese es a nivel económico. Yo, en este índice, quiero ver cómo me perciben para hacer negocios, cómo, por ejemplo, de repente a Perú, los japoneses lo ven, cuánto te toma abrir una empresa, formalizarla, todos estos temas, ¿no? De costos que normalmente no están en la data cruda de PBI, de estos temas. Entonces, por ejemplo, en lo educativo, no es el famoso índice PISA, me parece, sino es la cantidad de universidades que acogen a estudiantes extranjeros, la cantidad de becas que estas te dan, el país cuántas universidades tiene que te dan becas a extranjeros, todos estos ítems, ¿no? Esos son los que componen el soft power, van sumando, si tienes mal. En la parte cultural, no es solamente, estoy en lo que ha dicho Paco, obviamente la cultura es básica para medir el soft power, pero acá como índice te toman cuántos turistas vienen a tu país, cuántos han estado contentos por visitar tu país, cuál es el nivel de amabilidad que han presentado, todos estos temas van sumando, ¿no? Esa es la parte objetiva, porque es solo estadísticas, número. Pero también hay una parte subjetiva. Son 7 también ítems que los toman, pero estos ya es a nivel de encuesta. Del 1 al 7, las satisfacciones, ¿no? Entonces dice, por ejemplo, la cultura global. Por ejemplo, Francia en 2019 estaba en el número 1 en soft power. El último era Rusia. Japón está en el 8º y el segundo era UK, Inglaterra y tercero Alemania. Siempre están estos 3 entre los 3 primeros, se rotan. ¿Pero por qué? Porque, por ejemplo, en la parte subjetiva, cultura global, por ejemplo, ¿cuántos festivales, cómo te percibe la gente? Pues ni cómo percibe a Francia. Tienes Cannes, el Festival de Cannes, tienes el Tour de Francia, este torneo, tienes fechas que no solo se celebran a nivel interno, pues no, por ejemplo, la toma de la Bastilla, la mayoría de países también lo celebra, o fechas así. Entonces eso va sumando, o la cocina, la gastronomía también es un eje muy importante en este rubro subjetivo. Entonces todos estos componentes van sumando para tener un ponderado alto. Entonces, esta es la parte teórica más o menos del soft power, o sea, es nuevo prácticamente de 2015, hay data hasta el 2019, supongo que ya en unos meses más saldrá la estadística de 2020, que
de repente no va a variar mucho. Por ejemplo, Japón es el 8º a nivel mundial, pero es el primero a nivel asiático. ¿Y por qué? Y es más, la tendencia era que su índice a nivel global iba a aumentar. ¿Por qué? Porque habían hecho un torneo de rugby internacional, el Mundial de Rugby, creo que lo habían hecho por primera vez ahí, y Japón no había terminado tan mal. Ahí está, el grado de deporte, de la evolución de los deportistas que tienes en tu país suma un montón también, pondera bastante en tener un buen número. Entonces, y también las Olimpiadas. Obviamente, con todo este tema del COVID, el tema de las Olimpiadas queda en stand-by, pero ese también es como que está ahí y que le puede ayudar a incrementar, ¿no? Dependiendo también de la realización de todo el conjunto, cómo es más que nada percepción, cómo el extranjero te percibe a ti, Japón, para con hospitalidad, en tu gastronomía, si es buena, más que nada es percepción. Entonces, sabiendo esto, que es la parte un poco teórica, un poco más o menos, bueno, a mí me encanta, pero para algunos es tedioso, también tenemos los objetivos del milenio, de las ODS, que son los 17 objetivos. Bueno, a mí lo que me sorprendió cuando estuve allá en Japón fue cuando me hablaron de este tema, que también prácticamente es nuevo, algo nuevo, porque en el 2015 se dice, estos son los 17 objetivos del milenio, no tener pobreza, hambre cero, igualdad de género, agua limpia para todos, ecosistemas, etcétera. Pero lo que a mí más me llamó la atención fue lo que pude construir, o sea, lo que pude sintetizar de toda la beca, que fue, para mí yo le llamo la pirámide de la sostenibilidad o Chinancho. ¿Por qué? ¿Por qué pirámide? Porque hay 3 frases que todo Chinancho la conoce y me parece que es fundamental para llevar una vida ordenada y poder cumplir estos 17 objetivos de alguna manera. Para mí, estas 3 frases okinawenses sintetizan perfectamente estos 17 objetivos. El Uchido Takara, el Ichariba Chode y el Yuimaru son frases antiguas, pues, ¿no? Que los okinawenses han sabido vivirla, pues. Y para mí esas 3 frases sintetizan todo. Por ejemplo, para mí, que la vida, tú creas que la vida es un tesoro, tú no vas a permitir que tú mismo ni tu prójimo sufra hambre. No vas a permitir desigualdades. Igual que el Icharibacho de si todos somos como hermanos, no van a haber fronteras nunca. Y el Yuimaru va a hacer que haya alianzas estratégicas de alguna forma más fáciles, viables de realizar. Entonces, para mí, lo que la beca concentró, esta beca de Soft Power, que me parece perfecta para conocer mucho Okinawa, es esta pirámide de la sostenibilidad. Esto, para mí, engloba los 17 objetivos del desarrollo sostenible. De repente, también el índice del Soft Power creado, bueno, por una consultora, Portland, en Estados Unidos, me parece. Pero eso es, o sea, el Soft Power okinawense es un modo de vida, es la cultura, es identificarse con ella, eso es el Soft Power, identificarse, valorar, apreciar, respetar y admirar. De eso se trata el Soft Power, básicamente. Arigato, Karina, creo que me he extendido, pero de verdad a mí me apasiona bastante este tema y más sobre la cultura, si lo podemos adentrar a la cultura okinawense más todavía. Arigato. Gracias, Magali. En realidad, muy interesante lo que nos explicas, porque ahí nos estamos dando cuenta de que el soft power no es algo específico de Okinawa, sino que es algo que están aplicando los demás países y que podríamos aplicar nosotros también, ¿por qué no, no? Y también nos estás aclarando e ilustrando un poco también de que no es, o sea, la base cultural es la base cultural, pero que abarca muchos temas, ¿no? Que abarca diversas áreas, muchos temas, y que desde tal vez la posición en la que nos encontremos, de alguna manera podemos tomar alguna de esas áreas que esté a nuestro alcance y podamos contribuir a ese soft power
de Okinawa, como okinawenses que somos, como uchinanchos, a pesar de la distancia. Y, ¿por qué no empezar también a tratar de aplicarlo a nuestro país, ¿no? Que si bien no es un tema global todavía del que se hable, como mencionas, creo que el país que está más cercano a nosotros es Argentina, pero aún así no está pues dentro del ranking, ¿no? Entonces, yo creo que tal vez, bueno, nos falta mucho todavía, pero ¿por qué no empezar por nosotros mismos y como Uchinanchus, poder contribuir también a la sociedad peruana en donde vivimos y en donde estamos y como peruanos que somos, ¿no? Muchas gracias, Magali, muchas gracias, Paco. Realmente muy interesante lo que nos han contado. Muchas de las personas que nos están viendo seguramente no sabían qué era este soft power, ¿no? Y les comento, bueno, yo sé que ustedes lo saben, pero les comento un poco a las personas que nos están viendo. Yo también estuve en la beca de Okinawa Soft Power de JICA, un año después que Magali y que Paco. Y fue ahí también en donde yo pude entender un poco más sobre este tema en específico que a fondo, ¿no? Con más detalle. Y eso permite ampliar la mente y ampliar las visiones que podamos tener como uchinanchus, ¿no? Y bueno, hablando de ello, me gustaría conversar ya un poco con ustedes y tal vez nos puedan contar un poco qué tal fue la experiencia de esta beca en específico, ¿no? ¿Qué fue lo que más les pudo, bueno, lo que más les sorprendió, pero ¿en qué consistió? ¿Cuáles fueron las actividades que hicieron? ¿Cuánto tiempo duró la beca? Más o menos si nos pueden contar un poco sobre ello. Vale, por favor. Nada más primero. Arigato, arigato. Ay, no, este tema para mí es, no sé, creo que no puedo parar de hablar, así que de ahí me cortas cuando no quieras. Bueno, la beca, fuimos en el 2018, o sea, de verdad no me lo esperaba. Creo que ninguno de los dos nos lo esperábamos. Duró 3 semanas, pero fueron, creo que las 3 semanas más intensas de toda mi vida. Creo que tú lo sabes. Hasta ahorita extraño, no importa la escalera esa que había que bajar hasta el comedor. A veces eran como mil escalones, pero la extraño igual. Fueron muy intensas, han sido semanas que hubo de todo prácticamente, o sea, había historia, había clases teóricas, había visitas, hemos hecho EISA, hemos hecho karate, pues nunca en mi vida me había puesto la ropa para hacer karate, ¿no? O sea, interesante, conocer gente, tuvimos un homestay con gente de Okinawa, de la parte norte, y ellos estaban muy orgullosos de lo que tenían, porque ellos mismos extrañaban. Justo el Nissan nos comentaba que su ciudad, se me dio el nombre, que habían puesto un semáforo solo en la ciudad porque tenían que enseñarle a los niños en el colegio los colores, pues no, o sea, cívica, nada más por eso, o sea, no es porque necesitaran del semáforo para que no haya tráfico, para que dejaran pasar a la gente, para que los carros no se choquen, solamente por un tema de educación. Entonces, eso sí me sorprendió bastante porque, o sea, en ninguna parte del mundo creo que sucede eso, ¿no? O sea, son gente muy respetuosa de las normas, muy contentos de recibir gente extranjera también, y pues en la parte y cómo había crecido este pueblo, pues, ¿no? Que en el ranking en Okinawa básicamente estaba en la parte de abajo a nivel de ingreso per cápita, me parece, ¿sí? Pero bueno, hubo todo un tema de trabajar con el turismo, con la agricultura, y el turismo vivencial prácticamente, y bueno, y sus cifras han mejorado enormemente. Eso fue interesante, o sea, es algo que aplicable de repente aquí en nuestra sociedad. Eso es de verdad, creo que todo para mí fue bonito, o sea, de verdad todo ha habido enseñanza en todo, desde la gente desde Yokohama hasta Okinawa. No sé, Paco, ¿qué más puedes agregar? Sí, bueno, gracias, Mada.
en ese aspecto creo que coincido contigo, la beca ha sido una de las experiencias más gratificantes que he tenido en mi vida y bueno, creo que tú bien lo expresaste y Karina también creo que ha vivido esa experiencia. Y también un tema para enlazar lo expuesto es cuando decíamos que los inmigrantes okinawenses, cuando llegaron, llevaban 27 años de asimilación, ¿no? O sea, llevan 27 años por la restauración Meiji de 1868 a 1906, son 27 años. Entonces, ellos eran más okinawenses, ryukyuanos, uchinanchus, que japoneses. Entonces, cuando ellos inmigran, llegan acá y continúan las tradiciones, las colectividades okinawenses en el mundo son prácticamente una máquina del tiempo, donde se conservan las tradiciones de esa época, porque luego ya viene la Segunda Guerra Mundial, Okinawa es ocupada, etcétera, ¿no? Entonces, digamos que, sobre todo, pues bueno, en la parte, dicen, de Bolivia, porque como son colectividades más cerradas, se ha mantenido más la cultura, ¿no? Entonces, en ese aspecto, el programa Soft Power comprendía, pues, estos factores, ¿no? La danza, la gastronomía, la cultura, eran, digamos, era un resumen de la cultura okinawense. Y lo más interesante es que, como tú bien dijiste, no solo eran clases teóricas, en algunos casos eran una clase teórica en la mañana y por la tarde íbamos a los lugares donde se desarrolló la historia. Recordaré mucho, para esto creo que yo habré, previa a esta experiencia, habré visitado Shuri, bueno, lamentablemente incendiado, unas 2 oportunidades antes. Pero en esa ocasión, Takara Sensei, que es el reconstructor de Shuri, que ha vuelto nuevamente para reconstruir, ya no, bueno, literalmente de sus cenizas, Shuri, porque justo, ¿te acuerdas cuando fuimos? Se cumplían 30 años de la reconstrucción, o sea, total. Y Takara Sensei nos brindó una clase magistral y después fuimos a Shuri. Y ya lo veíamos con otros ojos. Lo mismo sucedía con los temas siguientes. Y eso digamos, conocer la diversidad de identidades uchinanchus, porque en Argentina se ha asentado una, en Brasil otra, en Bolivia otra, cada cual en amalgama con su nacionalidad, fue una experiencia muy enriquecedora. Realmente conocimos Okinawa y sus colectividades. Es impresionante lo que se hizo en esos días. Fueron 3 semanas que nosotros quisiéramos que nunca culminen, ¿no? Cuando ya culminó, todos estábamos muy, muy tristes. Pero, como les digo, es una síntesis de lo que Okinawa puede ofrecer al mundo. Y como tú bien dices, también todo este tema nos concientizó de las posibilidades del soft power. Y como dice Karina también, que se puede aplicar esto a nuestro país, porque nuestro país también tiene una cultura privilegiada. En realidad deberíamos aparecer entre los primeros en el soft power, porque Perú tiene el componente andino, que es una cultura matriz de la humanidad, es la cultura andina. Entonces, aquí también hay muchísimo material para estar entre los primeros puntos del soft power, ¿no? Bueno, ya me extendí mucho, por favor. No, bueno, este tema estamos muy interesados realmente en las cosas que nos están contando. A veces el tiempo se pasa rapidísimo porque nos gustaría seguir escuchándolos,
con estas cosas tan interesantes, ¿no? Y con las vivencias y esta experiencia que han tenido ambos en la beca, ¿no? En donde han podido en 3 cortas semanas aprender muchísimo sobre este soft power del que estamos ahora conversando, ¿no? ¿Qué podríamos nosotros como sociedad, como Uchinanchus, cómo podríamos aportar nosotros a nuestra comunidad Uchinanchu y a nuestra sociedad peruana en general? Muy buena pregunta. Justo estaba viendo ese tema. O sea, algo que me dio esta beca, creo que a la mayoría de ex becarios o gente que Okinawa les brinda, es como que una ruta de vida. De verdad, yo, o sea, en mi casa, mi mamá, mi papá, toda la cultura okinawense que han traído, o sea, que sus papás le enseñaron, tradiciones se han cultivado. Pero yo normalmente era renuente, pues, ¿no? O sea, hasta que llegué a Chatán, o sea, en el 2008, creo, 2010, yo era nada que ver con Japón, nada que ver con Okinawa. Pero ahí poco a poco, pero esta beca en especial me dio una ruta como un objetivo en la vida. Y es eso prácticamente. Yo creo que es, ¿cómo se puede decir? No una obligación, sino es algo que te nace de adentro, difundir lo que tú aprendes en Okinawa. O sea, una beca es un regalo en realidad. Y ese regalo, nosotros cada vez que recibimos un regalo, nos han enseñado a contribuir, a retribuir, ¿no es cierto? Entonces yo creo que eso es lo que todo becario debe cultivar, todo ex becario. Ahora, o sea, estamos muy acostumbrados a que creo que los que venían de beca normalmente eran los más talentosos de tocar sanshi, que bailar, que tenías que tocar. Y pucha, yo no tengo talento para eso, para nada, pues lo hago por diversión, pero de verdad, o sea, más allá no puedo hacerlo. Entonces, como que te sientes así, ¿qué hago? ¿No? ¿Cómo contribuyo? También yo creo que hay mucha gente igual, o sea, yo no toco, yo no bailo, yo no canto, entonces, ¿qué hago? Pues, o sea, ya mejor no voy porque lo voy a malograr. Entonces, yo creo que esto sirvió para darme, o sea, estoy hablando personalmente, pero creo que también puede servir para el resto de personas para encontrar una forma de difundir la cultura okinawense. Hay un tema en Okinawa que es la red de Uchinanchu, que creo que es el Ichariba Chode a nivel global. Y eso es lo que tenemos que hacer, buscar una forma para poder contribuir a generar esta red. Lo chévere acá es que como aprendimos bastante de historia, otros temas que normalmente en una beca tradicional, una beca Chichosong no nos enseñan, entonces ya tenemos más armas para poder generar, pues, ¿no? Para seguir difundiendo. Y bueno, a mí se me ocurrieron los cuentos y ahorita estoy en eso. No sé, hago algo, busco con material reciclado y estoy ahí buscando enseñarles algo que tenga que ver con la cultura Uchinanchu o Nikkei o japonesa. Entonces yo creo que esta beca te permite eso. No solo esta beca, de repente las anteriores también, pero esta beca en particular para mí me sirvió para este lado, ¿no? Para encontrar el camino para poder yo difundir la cultura okinawense y de esta manera contribuir, pues, ¿no? Contribuir a, a, a que más gente conozca Okinawa, no solamente los Nikkei Uchinanchu, los Nikkei japoneses, sino todos a nivel, a todos los peruanos en realidad. O sea, a mí me alegró un montón que en el 2019, creo, cuando hubo el Día del Uchinanchu y les conté un cuento, y después le dije, ya, ¿saben qué? Al final decimos todo Ichariba Chode, ¿y qué significa? Me dijo el señor, no era Nikkei, ¿ya? Ah, no, todos somos hermanos. Y el señor, ay, qué bonito, o sea, se fueron contentos. Entonces, esa es la forma, o sea, yo creo que eso es lo que nos toca hacer, ¿no? No solamente es interno, sino también ir más allá. No sé. Bueno, esa pregunta me parece muy atinada, me parece muy interesante. Ahora, vamos a ver un poquito los antecedentes, ¿no? Nuevamente. Okinawa vive una fusión de culturas, como dijimos, ya no vamos a repetir. Dicho sea de paso, la influencia china es básicamente la de la zona de Fujian, es básicamente esa, ¿no? Que ahí desarrolló muy bajada. Luego, como de otros lugares, como Japón, Corea, y que venimos hablando, y se hacen una amalgama armónica.
Y bueno, Perú también es una amalgama, pero no tan armónica. Entonces, por ahí podemos aprender de ese modo de enorgullecerse de sus raíces, eh, de, digamos, difundirlas, ¿no? De repente, en nuestro país, a veces tenemos el debate de las raíces hispanas, de las raíces andinas en conflicto, digamos, pero ya son un poco cosas del pasado, ¿no? O sea, eso en realidad, la parte hispana y la parte andina, en realidad ya se han unido con el componente que viene de Europa y el componente que nosotros representamos, el asiático, somos la nacionalidad peruana. Y le ponemos énfasis a la parte de la conquista, que esto, que el otro, le damos vuelta a todo ese resentimiento. Y eso no nos ayuda. En cambio, sabe de todas las desgracias, tribulaciones que ha sufrido Okinawa, ellos lo han afrontado de una manera armónica, de una manera en la cual todos ganan. En ese aspecto deberíamos aprender de estos sentimientos, ¿no? Porque ese mismo orgullo que siente el okinawense, que se transmite, también todos los peruanos deberían transmitir su nacionalidad, sus costumbres, porque, bueno, hasta antes de la revolución gastronómica, el país en general, no, en el extranjero no había algo que le representara, ¿no? La gastronomía puso en vigencia a Perú, pero hay muchas cosas más, están las danzas, están las costumbres, el propio idioma, el quechua, ¿no? Entonces, son cosas que digamos, se han ido dado a conocer de una manera insuficiente por los peruanos. O sea, tenemos que estar orgullosos de lo que tenemos. Y eso es un modo de nosotros también podemos contribuir al país, enseñar las posibilidades, el soft power y la cultura, porque estamos en un mundo en el cual se busca tamizar a todos. Todos en una misma cultura única, a veces se trata de extirpar la diferencia, pero las diferencias son importantes, porque te brindan puntos distintos de ver el mundo. Y entonces eso es bastante significativo. Las personas ahora también buscan diferenciarse, ¿no? Es una reacción a ese tamiz cultural que se busca. Entonces, mi concepto va por ese lado, ¿no? Muchas gracias. Sí, bueno, me llama la atención mucho, Paco, porque coincido con ustedes dos y sobre todo con lo último que acabas de mencionar, que cómo a raíz de una, bueno, vamos a llamarlo beca en este caso porque fue a raíz de la beca que ustedes han podido experimentar así a fondo del soft power, ¿no? De Okinawa, pero cómo a través del aprendizaje del soft power okinawense como Uchinanchus, estamos también reflexionando y analizando cuán orgullosos debemos sentirnos también de nuestra cultura peruana y de lo que tenemos en nuestro país, ¿no? Entonces, una cosa llevó a la otra y esa fusión del aprendizaje, del análisis que ustedes han hecho y que yo coincido, yo también estoy de acuerdo con ello, es que refleja lo que de alguna manera somos, ¿no? Somos Nikkei, somos Uchinanchus, pero somos peruanos, ¿no? Entonces, cómo a través de ese aprendizaje también reforzamos nuestra identidad de ser peruanos, Nikkei y Uchinanchus, ¿no? Muchas gracias a Magali y, bueno, Paco, a los dos por haber estado el día de hoy explicándonos este tema tan interesante y tan importante también. Agradezco su tiempo y la paciencia también y para poder informarnos a detalle sobre esto. Me quiero despedir del público que nos está viendo hoy y de las personas que están conectadas con
con 3 frases que se me quedaron, que mencionó Magali, que fue el Nuchidu Takara, la vida es un tesoro, que aplicándolo en estas circunstancias, cuidemos nuestra vida, cuidemos nuestra salud, apreciémosla, valorémosla y tratemos de cuidarnos mucho, ¿no? En esta coyuntura donde el virus pues está en todos lados y tenemos que cuidarnos lo más posible por nosotros, por nuestras familias y bueno, y esperando que pase pronto y podamos poder reencontrarnos también, ¿no? Sigo con el Ichari Bachode, ¿no? Todos somos como hermanos. Entonces me despido también con esta frase porque creo que esta situación también nos está enseñando a que debemos ser un poco más solidarios entre nosotros mismos y a la vez nos ha enseñado que a pesar de las dificultades con este tema pues virtual, estamos pudiendo conectarnos con gente de otros países y hacer, reencontrarnos con los amigos que están lejos y que así nomás no nos podemos ver o no nos podemos llamar y estamos pues practicando ese Icharibachode, ¿no? Y finalmente con el Yuimaru, ¿no? Tratemos de ayudarnos mutuamente bueno, en mi caso particular, como Kenjinkai, ¿no? Como AOP, tratamos de poder ayudar lo más que podamos a nuestros shimanchus, pero así, en general me gustaría que pensemos un poco más en ello, ¿no? Y que podamos ayudarnos entre todos, ser más solidarios y cuidarnos un poco más. Bueno, finalmente, agradecer reiteradamente el que hayan estado el día de hoy con nosotros y bueno, será para una próxima oportunidad con unos nuevos temas en donde vamos a volver seguramente con unas nuevas conferencias. Muchas gracias a todos, hasta pronto. Domo arigatou gozaimasu. Arigato y cuídense mucho. Beni, en el idioma de nuestros ancestros. Muchas gracias. Muchas gracias, arigato. Chao Magali, chao Paco. Nos Nos vemos. vemos.